Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos. Estamos dando inicio a una entrega más del programa de conversación política Valparaíso, Mate al Rey. Oye, iniciando este programa, lo primero que tengo que hacer es saludar a nuestro inexplicable, inextinguible y siempre oportuno Sergio Rícemes. ¿Cómo está, Sergio? Aquí estamos preparados para un nuevo capítulo de Mate al Rey. Un saludo a toda la audiencia, a esos muchachos que esperan semana a semana un capítulo más de este clásico del podcast político. Y estamos listos entonces para emprender el vuelo en Aerolíneas Mate al Rey. Me llegó una comunicación por ahí, como a usted le gusta decir, en el backstage, respecto a que usted tendría algunos registros absolutamente inencontrables en la actualidad respecto de teleseries antiguas, y en particular de la música de una célebre teleserie que era La muchacha italiana viene a casarse. ¿Es verdad? Corría el año 71 y la industria mexicana de telenovelas golpeaba fuertemente con su éxito Muchacha italiana viene a casarse. La historia de una joven italiana, Valeria Donati, que debe viajar a la gran ciudad de México en busca de quien sería su prometido, en lo que fue un matrimonio arreglado que hizo su difunto padre. Sin embargo, el destino quería otra cosa. No encuentra a su prometido y sus pasos se dirigen a conocer a Juan Francisco Ricardo Blumen, el que sería el amor de su vida. En esa época las grandes teleseries eran mexicanas y argentinas. También me recuerdo Nino, Pinina, no sé si todas terminaban en Nina o Ino, pero... Rolando Rivas, Taxista, señor, es una gran teleserie argentina, y el dato que pocos recuerdan es que Rolando Rivas, que era taxista, tenía un hermano, y ese hermano al parecer había sido miembro de los grupos guerrilleros y había sido muerto o hecho desaparecer. Es un misterio que nunca se aclara. Muy interesante, siempre como un dato totalmente raro. No me había percatado eso, al menos que yo quiero haberla visto, no logré percatarme de ese asunto. Bien, vamos comenzando. Tenemos invitados, todos absolutamente de la casa. En primer lugar tenemos al editor del prestigioso medio electrónico de la izquierda de Santiago, Huerquén Rojo, Patricio Gustavo Hoffman. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar en este programa una semana más. Muy bien. Y firme junto al pueblo, el director del legendario medio de comunicación. Que lo reconocerán por esta entrada al instante. majestuosa, señor Paul Valder. ¿Cómo estás, Paul? Hola, un saludo. Aquí nuevamente con mucho entusiasmo para comenzar una nueva Mate al Rey. Y finalmente desde el inframundo lo hemos caracterizado de tantas maneras, pero hoy día solamente vamos a decir el gran Elías Zúñiga. ¿Cómo está, compañero? Un abrazo fraterno a todos los que se conectan, un abrazo fraterno a Risenberg, al panel, a Paul, a todos los que estamos en esta noche, a Gustavo. Se me borró un banco de memoria. Ya, un archivo, sí. Claro. Ha sido un día de errores. Pero bueno, un abrazo fraterno a todos. Muy bien. Bueno, esta semana que terminamos comenzó de una manera probablemente histórica, aunque el uso del adjetivo pueda quedarse un poco corto, ¿no? Comenzó con una acusación constitucional y con un diputado, Jaime Naranjo, leyendo como resultado de un empate reglamentario dentro de la comisión, leyendo una acusación constitucional durante 15 horas, de manera de permitir de que 2 votos de la acusación constitucional llegaran efectivamente a la Cámara. Esto tuvo un primer momento, el primer acto, el primer tambor que había que poner, pero el segundo tambor es que la misma Cámara de Diputados que acordó
dirigir una acción destitutoria respecto al presidente de la República en función de haber violado la Constitución, de un grave incumplimiento de sus deberes constitucionales, esa misma Cámara de Diputados le permitió a ese incompetente, desde el punto de vista de la propia Cámara, esto no estoy haciendo un juicio respecto de Piñera, a ese mismo incompetente le confirió un tiempo adicional para que siga violando los derechos humanos en la denominada macrozona de la Araucanía, en el Gualmapu. Este hecho provocó sorpresa, la paradoja no dejó de hacerse sentir, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, porque de alguna forma lo que transmite esta contradicción es un hecho de fondo, es una cuestión de clase, y es que el Parlamento es una institución patronal, y a los patrones siempre les importan más cuando le meten la mano en la caja, si esto significa de que le ocurre algo a alguna persona. No olvidemos que en nuestro mismo país, y no hace mucho tiempo, Pinochet fue llevado a tribunales no por haber sido el mayor genocida y violador de los derechos humanos en la historia de nuestro país, sino que por un manejo fraudulento respecto de fondos públicos y que apareció reflejado en las cuentas del Banco Rix. Esa fue la razón por la cual él finalmente, con la defensa de Pablo Rodríguez Grez, logró eludir la acción penal basado en que no tenía las facultades mentales suficientes para poder sostener un juicio. Esto nos remite también al Capone, ¿no? Al Capone no fue llevado a prisión en Estados Unidos, sino por infracciones tributarias. Esto no es algo accidental ni es un problema moral, tiene que ver con cuestiones políticas de clase que son de fondo y que han venido dando cuenta de probablemente de lo sustancial de este momento político. Quiero, antes de dar la palabra a quienes me acompañan, quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Que es precisamente aquello que ha venido ocurriendo con motivo de la declaración que hizo el Partido Comunista, entiendo, junto a otras organizaciones, respaldando, reconociendo la legalidad de del proceso electoral que el día domingo recién pasado le dio triunfo en las urnas a Daniel Ortega. Esta declaración ha motivado una verdadera andanada de emplazamientos por parte de la derecha, fundamentalmente, y dirigidas respecto a Boric y a la base electoral de Apruebo Dignidad. Pero eso no tiene ninguna novedad, este tipo de mojigatería por parte de la derecha no es en absoluto nuevo, pero lo que sí es novedoso es la forma como esta cuestión se está manifestando. Y esto como una acentuada ola anticomunista. Esto es algo indudable, la radicalización del discurso del régimen en contra del Partido Comunista encubre más que un ataque a este partido, que es una organización que revolucionaria no tiene absolutamente nada, sino que es una campaña en contra precisamente de todos aquellos quienes planteamos que la solución a los problemas en el país pasa por una salida de corte revolucionario, de tal suerte de que más que una campaña en contra del PC, es una campaña en contra de toda forma de revolución. Dicho esto de esta forma, y denunciándole a mi director que hay como una especie de martilleo de fondo, que espero que no sea un acto de sabotaje, comenzamos, digamos, esta conversación. Me interesa conocer sobre este punto la opinión de Patricio Guzmán. Sí, a ver, mira, antes de entrar al tema que a mí me parece más importante, que es el de la acusación constitucional, un par de palabras sobre lo de Nicaragua, porque en realidad se ha desatado una campaña histérica, pero lo que quieren es alinear a la izquierda, por lo menos a la izquierda que está participando en las elecciones, que no es el conjunto de la izquierda chilena, con las posiciones del imperio respecto a las elecciones en Nicaragua. Uno puede tener cualquier opinión sobre el gobierno, el régimen de Nicaragua, pero si no se hubieran realizado las elecciones también estarían gritando.
porque en realidad lo que les importa en esta nueva guerra fría que hay a nivel global es que algunos países del patio trasero tradicional del imperialismo yanqui se han alineado más bien con los rusos y los chinos. Han intentado algunos de ellos, y en una medida bastante limitada, desarrollar políticas económicas soberanas, ligeramente antiimperialistas o más antiimperialistas. Yo diría que eso es lo que les preocupa, especialmente porque se está produciendo en un lugar que geopolíticamente es muy explosivo. Entonces es cosa de ver las caravanas de migrantes que tratan de huir de la miseria de todos los países centroamericanos y llegar a los Estados Unidos, donde les cierran la frontera Calicanto. Pero junto con eso es muy interesante ver lo que pasó con la coalición que apoya al candidato Boric. El propio Boric condenó, en conjunto con la derecha, las elecciones y la manera como estuvieron presos algunos de los políticos en Nicaragua. Pero luego, cuando los sectores de izquierda de esa coalición hacen una declaración que no rompe los marcos del antiimperialismo, no es maya, hay sectores del PC que, presionados por esta campaña de opinión pública a través de las redes, de los bots, de los Twitter, que desató la derecha, evidentemente de manera planificada y con operadores rentados, no soportó la presión. Entonces salió las chicas que son diputadas del Partido Comunista, pero incluso Tellier, tratando de distanciarse de la declaración que había firmado su partido, junto con varias otras fuerzas de izquierda menores. Pero esto además nos señala por dónde va a ir, si es que gana la presidencia Boric, por dónde va a ir su política internacional y con quién se va a alinear. En ese sentido es bastante defraudante. Ahora, si vamos al otro tema que me parece más importante, en un par de minutos que sea, yo creo que es preocupante por dos cosas. Primero, es cierto que la acusación constitucional en la Cámara de Diputados se aprobó. Es bastante difícil que en el Senado se apruebe, porque los números no dan. Tiene que haber estas contramayorías absolutas de más de 2/3. Es además simbólico, porque el gobierno de Piñera ya se está terminando. Pero, como decía antes Gustavo Burgo, es bastante importante que la acusación por violación a derechos humanos, muertos, ciegos, tuertos, etc., no fuera aprobada, y en cambio es aprobada una por manejos corruptos de intereses económicos. Se ve que tienen los valores trastocados. La vida humana tiene menos valor que estas cosas de mal uso de dinero. Pero lo otro quedó aún más en evidencia cuando acto seguido, después de haber aprobado la acusación constitucional contra Piñera, votan alargar el estado de excepción constitucional en el Gualmapu, o como ellos llaman la macrozona sur. Significa que la gente de la zona queda con todos sus derechos civiles conculcados, limitados, en un estado de militarización, de ocupación militar. Y las cosas se han ido viendo. Entiendo que ayer o anteayer un chico le rompieron el cráneo en un hogar de estudiantes mapuches porque tiraron a toda fuerza un chorro de agua hacia adentro. Hoy día hay noticia en desarrollo de que a dos muchachos, incluyendo uno que es un niño todavía, un menor de edad, los policías de civiles los bajaron de un bus después de una manifestación en la que habían participado, y por lo menos cuando llegó la noticia dada a conocer por Radio Curruf, no se sabía el paradero de los chicos. Bueno, y así uno podría seguir cómo se han estado conculcando los derechos fundamentales de las personas amparados en este estado de excepción constitucional. Ya vimos lo que pasó durante las protestas y no tenemos ninguna confianza ni en el ejército, ni en la armada, ni en la policía para mantener el orden, porque lo que provocan es mucho desorden y mucho abuso. Creo que es muy urgente presionar para que acabe el estado
de militarización en el World Map. Paul, antes de estar sin el micrófono, yo te quería preguntar un poco en relación con lo que habló Pato, algo que habíamos hablado antes de iniciar el programa, sobre tu impresión dentro del tema, ¿no? Sobre esta rabiosa campaña anticomunista. ¿Cómo la ves? Yo no creo que sea una campaña de hoy y de ayer. Es una campaña que está siempre presente. Y era lógico que era totalmente esperable que sucediera esto. O sea, es lo mismo que sucede cuando Hathaway iba a un canal de televisión, lo primero que le preguntaban, oiga, ¿y Cuba? ¿Y Venezuela? ¿Y Nicaragua? O sea, claramente, o sea, eso es un hecho. Lo mismo, es como la prueba de la limpieza de la blancura para la derecha y para todos los periodistas de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Eso es un hecho, está claro. Entonces, esto era evidente que iba a perjudicar a Boric, la candidatura de Boric. Ahora, a diferencia de lo que dice Patricio, yo creo que aquí, no sé, no voy a usar la palabra trampa, pero me pregunto por qué sentido tenía de hacer esa declaración previendo lo que iba a desatar. Y eso iba a ir en contra de Boric. Es decir, era lo más perjudicial que le podríamos haber hecho en este momento. Y ahora, todo lo demás, a medida que ha pasado los minutos, el tiempo, las horas, esto fue una declaración que aparentemente no pasó por toda la orgánica del partido. No creo que hayan dicho, oye, yo no lo conocí cuando realmente lo firmó. Camila Vallejos, Carol Cariola, la Iracy Hasler también dice que no conocía esto, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Hay un asunto generacional acá. Era tan importante poner el tema sobre la agenda pública en circunstancias de que el asunto electoral está muy delicado. Esa es mi opinión. No viendo que si me gusta o no me gusta el gobierno de Daniel Ortega, eso está por otro lado, sino hubo una estrategia que no está muy clara en quienes hicieron esa carta. ¿Por qué perjudicar a la candidatura de tu propia coalición? ¿No? Es eso lo que yo puedo ver en este momento, que este asunto lleva horas ahí sobre la escena política, ¿no? Y respecto a la acusación, no sé si tú... Sí, no, también, claro. Hablar. Sí, y bueno, es un poco continuar con lo que ha dicho Patricio, ¿no? Yo creo que efectivamente, mira, hay gente que habló que era un gran espectáculo, un show, lo que había montado Naranjo, pero bueno, lo hizo y lo hizo bastante bien, ¿no? El tipo no cayó desmayado, no sé, y al final pudo hacer un discurso que lo aplaudieron, lo abrazaron, hablaron de heroísmo, sacaron todo tipo de calificativos así, muy elogiosos. Se iban turnando los parlamentarios al lado de él, le daban ánimo, le daban agua, le daban, no sé qué. Pasas también. Pasas, ¿no? Pasas. No se equivocó, parece, ¿no? Yo la verdad que tampoco lo seguí, pero cada vez que me metía ahí a ventanear un poco, estaba hablando y aparentemente bastante bien. Yo creo que no todos se hacen eso. Bien, pero bueno, de alguna manera hasta la DC votó, ¿no?, por la acusación constitucional, pero a las horas más tarde, bueno, votaron a favor también de extender el estado de excepción, que su propia candidata, ¿no?, había dicho que hay que frenar esta cosa, ¿no? Entonces la DC, bueno, vota por lo que quiere. Y eso también yo creo que hay que hacer una relación con el asunto del cuarto retiro. Y bueno, ese es otro tema importante, ¿no? Que la verdad que su liderazgo se vio totalmente en entredicho, porque no puede controlar a sus parlamentarios, ¿no? Cada uno va por su lado. Y eso yo creo que tiene que ver con una crisis
seria de los partidos políticos, ¿no? O sea, cada uno va con su agenda propia aquí. Carolina Goich no sabemos por qué lo hizo, ¿no? Pero lo hizo ella en este momento, pero otro lo hace en otro instante. Es decir, la cosa va para cualquier lado y mira, yo creo que eso es un asunto que va a tener repercusiones, ¿no? En cualquier momento. O sea, ya en un gobierno, eventualmente un gobierno ya de apruebo dignidad este problema, digamos, con los partidos, que no hay una palabra clara, no sé, una palabra empeñada en algo, Sí. es un problema serio, ¿no? Serio para cualquier gobierno. Ok, eso Tú haces lo dejo hasta aquí en este momento. Sí, claro, tú haces una referencia más bien con lo que importa este desaguisado en el Parlamento con respecto a la capacidad de gobernabilidad que tenga la actual oposición a Piñera, más que de un gobierno de prueba de dignidad respecto de lo que significaría una nueva articulación de las fuerzas políticas. En ese plano, Ariel, que está con su micrófono apagado, ¿cómo ha visto esta última semana? ¿Qué impresiones se lleva? Bueno, lo primero es rectificar lo que salió mal en el comienzo. Un abrazo fraterno a Gustavo, a Sergio, a Paul y a Patricio. Un abrazo fraterno a todos los que se conectan a Mate al Rey. Y lo primero, estoy completamente de acuerdo con lo que señala Paul. Va a quedar la duda hasta que lo resolvamos, si es que en algún minuto alguien habla o se clasifica la información, por cuánto Carolina Goich aprobó el cuarto retiro, porque es lo único que estaría en duda. No existen mayores dudas de el por qué no es el problema es por cuánto. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a asumirnos como un país bananero, dado que tenemos mal clima, y digamos lo máximo que podemos extraerle a ciertas corrientes subtropicales son paltas y lúcumas. Entonces se nos olvida de que estamos en un país absolutamente bananero. Entonces, aquel que se haga preguntas sobre Carolina Goich, por favor, vaya a Carolina Goich, métase en lo que es su vida privada, por ejemplo, y va a encontrarse con muchísimas sorpresas y se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Y claramente ella incluso se presentó a presidenta de la República de este país, en el tiempo que este país era un país serio. Así que muchas de las cosas que se han dicho por las redes tienen bastante asidero, y yo no me matriculo con ninguna, pero la verdad es que tampoco me sorprendería si es que muchas de ellas terminan siendo ciertas. La segunda nota al pie es que cada vez que se habla de Macrozona Sur, a mí me produce una satisfacción, porque qué mejor que el Estado invasor asuma de que existe un territorio invadido y que incluso le dé un deslinde, le deje una absoluta claridad de que existe un territorio invadido, un territorio ocupado. Entonces cada vez que dicen Macrozona Sur, yo la verdad es que dedo para arriba, feliz que le sigan diciendo Macrozona Sur. Así además extendemos el concepto de Araucanía, que yo lo sigo empleando, porque también lo expliqué una vez. Cada vez que estamos hablando de la relación del Estado de Chile con el Gualmapu y de sus instituciones, estamos hablando de la Araucanía. Y cada vez que estamos hablando del pueblo, de los pueblos mapuches que están acá, estamos hablando del Gualmapu. Pero resulta que la Araucanía termina un poco más al sur de Loncoche, y sin embargo la Macrozona Sur quieren extenderla hasta Puerto Montt. Digamos, está extendida hasta Puerto Montt. Y eso queda bastante claro, porque justamente las reivindicaciones territoriales que existen del Gualmapu es todo lo que existe al sur del río Biobío. Entonces, cuando ellos dicen Macrozona Sur y que quieren que haya estado de excepción constitucional también en Puerto Montt, incluso yo creo que están pensando en Chiloé, están pensando en la salmonera, están pensando en otro tipo de actividades productivas. La verdad es que yo, chapo, y cuando tu enemigo está cometiendo errores, tenés que dejarlo tranquilo. Lo que se tiene que hacer es asumir el estado de cosas. Recuerdo algunos tuiteos peregrinos de gente que decía, no, es que Naranjo resulta que si sigue hablando
no van a poder no va a poder intervenir el Congreso en la declaración del estado de emergencia, porque se va a vencer el plazo para poder, que vence a las 10 de la mañana, y por esa razón se va a aprobar automáticamente el estado de emergencia. Y bueno, el Congreso Nacional no tuvo que llegar a esa coyuntura porque lo aprobó de motu propio. Luego voy a hacer los comentarios respecto a eso. Yo lo denomino un abrazo de oso lo que hizo Naranjo. Naranjo quería que llegáramos a la acusación constitucional, que la acusación constitucional prosperara, al punto de que Naranjo estuvo detrás de la primera acusación constitucional que se hizo contra Piñera después del 18 de octubre, y que no quería respaldar nadie, y que la había presentado Pamela Giles, y estuvo prácticamente solitaria con unos cuantos diputados, apenas con los 5, y uno de esos 5 era Jaime Naranjo, con todo el Partido Socialista encima. Hay un antecedente que yo no mencioné en el estallido del miércoles, y que se lo agradezco al beat del tambor de que me lo haya recalcado, y que está en la biografía de Jaime Naranjo. Jaime Naranjo viene de la izquierda cristiana, no es una persona del Partido Socialista de formación. Entonces dentro del Partido Socialista él lo miran como un habitante de la Legión extranjera, y eso se reforzó luego de los conflictos que tuvo Naranjo, que no fueron solamente con el Partido Socialista, sino que con la sociedad toda. Estuvo involucrado en una serie de actos que fueron repudiados, y por eso dejó de ser senador, y después por las de él consiguió una diputación. Bueno, eso lo traté el día miércoles en el capítulo del estallido. Respecto a este asunto de esta coalición que va a gobernar, que algunos ya la bautizaron como Apruebo Digni Dance, hay muchísimas cosas a las cuales tengo que mencionar, pero hay un hecho, hay un asunto que también estaría en los antecedentes de esta discusión, que es que se volvieron a convocar protestas masivas en Cuba para este lunes. El lunes 15 de noviembre van a haber protestas en Cuba. Y resulta que la última vez que hubo una protesta en Cuba fue precisamente el fin de semana antes de las elecciones primarias, en donde la prensa, concertadamente, la prensa del capital y también la prensa que dice que no está alineada, pisó inmediatamente el palito y empezaron con una histeria equivalente, similar, prácticamente calcada con lo que están hablando de Nicaragua. La verdad es que somos un país bananero, y lo único que tenemos que envidiarle a Nicaragua es que en Nicaragua las bananas crecen como arbustos, crecen como maleza, y aquí simplemente lo que crecen son matorrales, crecen zarzamora, ¿cómo se llaman estos? Ulex germanicus, y ese tipo de cosas, pero allá en los sitios de Riazos crecen plátanos. Y la verdad es que nosotros no tenemos ningún vínculo comercial con Nicaragua. Y en Chile, que es un país gobernado por mercaderes, la verdad es que debería importarnos un pepino lo que ocurra, lo que nos ocurra en Nicaragua. Ahora, si lo que van a decir es que nos importan los derechos humanos, la verdad es que estamos francamente en el terreno del humor, porque la verdad es que estamos si es que tienen alguna preocupación por los derechos humanos, les recomiendo que saquen del estacionamiento a su auto último modelo, a su SUV, y que manejen 7 horas hacia el sur, y se van a encontrar con un estado militarizado y donde se están violando los derechos humanos, en donde las personas mueren en su propio hogar por balas disparadas por infantes de marina. Entonces, la verdad es que no, la verdad es que hay que descartarlo de antemano, de que estamos hablando de algo serio. Gabriel, yo creo que hay una cuestión bien importante acá, que respecto a la situación de Nicaragua, es necesario hacer una separación entre el proceso electoral en Nicaragua y la situación política en Nicaragua, que me parece necesario también hacer la aclaración que el gobierno de Daniel Ortega no es un gobierno socialista. Ninguna de sus medidas gubernamentales tiene carácter socialista, es un gobierno capitalista que ha tenido como centro de su programa de gobierno garantizar, darle garantías al inversionista extranjero. Tiene una estructura gubernamental muy parecida a la de Evo Morales. Eso, a todos los histéricos colores de dignidad que están gritando respecto de que se ha impuesto una dictadura comunista
En Nicaragua hay que decirle que si tiene algún tipo de aliados políticos, Daniel Ortega, están en el gran capital de la propia de la burguesía de los Chamorros, de los Somoza y compañía, ¿no? Es ese el punto de apoyo, y en modo alguno estamos acá en presencia de un gobierno revolucionario ni nada que se le parezca. Pero acá hay otro tema, y yo creo que hay otro tema que es importante, que tiene que ver, y lo planteaba Paul, y creo que es importante también ponerlo de relieve. Acá lo que hay es un alineamiento político que tiene que ver con la preponderancia o no en uno u otro sector de este patio trasero de Estados Unidos respecto del gran capital norteamericano. Y es posible que eso esté, como decía Pato, detrás, digamos, de este ruido. Pero el punto fundamental, y a donde nosotros debemos concentrarnos, es que acá hay un ejercicio, si bien es cierto, un primer momento anticomunista, un rabioso, histérico discurso anticomunista, lo que hay acá en realidad es un ejercicio de sumisión al imperio. Lo que están haciendo todas las fuerzas políticas es ofrecer un cheque en blanco, como se decía antiguamente, al imperialismo, como una manera de decir, aquí se pueden hacer un montón de transformaciones, pero siempre bajo la tutela imperial. Y eso es algo que ha hecho la derecha y que explícitamente ha manifestado también Boric. Y me quiero detener, y para terminar en este punto, lo ocurrido en el Partido Comunista es de la máxima gravedad. No porque sorprende que el Partido Comunista de un momento a otro tenga posturas patronales, eso no sorprende a nadie. El propio Daniel Jadot en la campaña de las primarias de Prueba de Dignidad dijo explícitamente que bajo su gobierno no iba a haber estallidos, y también aseguró los intereses de los inversionistas extranjeros. Eso lo dijo Jadot, no lo estoy diciendo yo. Él mismo lo dijo. El punto es el siguiente, es que si había un rasgo que había distinguido al Partido Comunista hasta este minuto, era su coherencia con respecto a un discurso de oposición formal a Estados Unidos, ¿no? Eso había estado siempre presente en el PC. Un dejo, un aura, un perfume antiimperialista que hacía que permanentemente el PC estuviese fuera, ¿no? Entonces el PC apoyaba a Cuba, el PC apoyaba a Venezuela, en algún momento, no sé cuándo entró el baile de Nicaragua acá, pero bueno, en algún momento también apoyó a Evo Morales, a Bolivia, etcétera, ¿no? A Ecuador también. El PC en realidad se ubicó y se ubica dentro de las corrientes socialdemócratas de izquierda, digamos, que estuviesen o que están representadas todavía en el Foro de Sao Paulo. No estamos hablando de una organización marxista-leninista ni una organización revolucionaria, para nada, porque no lo es. Pero eso creo que se ha quebrado. Las declaraciones de Vallejo, las declaraciones de Cariola y de otros dirigentes, Hafler también, esas declaraciones lo que están sosteniendo es que la estructura partidaria se ha quebrado. Es en primer lugar, un militante de un partido, menos un militante del Partido Comunista, no puede salir públicamente con una línea distinta a la que tiene su organización. Y si hubiese, menos argumentando de que no le permitieron discutirse, no es un club de ping-pong, es un partido político. Entonces, esto es realmente un quiebre político mayúsculo y un quiebre hacia la derecha, que yo creo que en los sectores que probablemente tienen mayor proyección en el control del partido se están inclinando a una sumisión incondicional a la dirección de Boric, que es de una nueva concertación. Quiere ser esa precisión porque es importante apuntar en el tono de hacia dónde va esta cuestión, porque en realidad las fuerzas políticas, no solo Boric, también Kast, se están disputando el centro político, que hay una disputa de quién es el más, tiene mayor templanza, quién es el más centrista, quién es el más responsable. No sé si le damos una vuelta más al tema. Mira, es que yo iba a dar mi opinión respecto a lo que pasaba con el Partido Comunista. Bueno, inicia usted la segunda ronda. Muchas gracias. Era porque me había quedado con el credo en la boca. El tema es que así como considero de muy mal gusto andar preocupado más de lo que está haciendo el vecino en su casa de lo que hago yo en la mía, me parece de pésimo gusto de que nosotros andemos preocupados de lo que hace el resto de los países, más encima que seleccionemos arbitrariamente a un país insignificante, que es tan insignificante que es más insignificante que nosotros, que es Nicaragua.
y que desatemos toda una, digamos, una sed justiciera respecto a un Estado insignificante. La verdad que si el gobierno de Ortega esto o aquello, la verdad es que a mí me importa un pepino, porque ellos son una nación, ellos tienen un Estado y ellos tienen que resolver su asunto. Si Chile tuviera en este minuto, se hubiese parado en dos pies y tuviera en este minuto la cara limpia y digamos, tuviera todas las cosas ordenadas, empezando por el problema de derechos humanos, que es real y actual, empezando por el problema de colonización respecto a terrenos, a territorios que todavía no declara, en Wallmapu, en Rapa Nui, que estamos hablando de una parte importante del territorio chileno y una parte importante de la proyección incluso del territorio chileno por el efecto que tiene Rapa Nui en materia pesquera y en materia estratégica. Entonces, la verdad es que si el Estado de Chile, sin resolver su asunto, se anda incluyendo lo que hacen en otros países, está vulnerando el principio de determinación de los pueblos, eso injerencismo. Insisto, me importa un pepino qué es lo que pasa en particular en Nicaragua. Hace bastante tiempo, la verdad es que hace bastante tiempo yo ya coloqué una barrera sanitaria, una zanja, si quieren, con ese asunto. La verdad es que yo no soporto que vengan a hablar de Venezuela, ni soporto que vengan a hablar de Cuba, asimismo como no soporto que vengan a colombianizar al Wallmapu, porque son cosas que no corresponden, porque nosotros al menos tenemos que hacernos cargo de este territorio. Y también por la misma razón yo tampoco soy quien para andar preocupado de lo que anda haciendo el Partido Comunista y cómo ellos resuelven sus problemas. Yo lo único que puedo hacer es ver esto desde afuera, y como decía, desde esta coalición Apruebo Dignidad, lo que vemos es que existen dos PCs al menos completamente diferenciados y que se esconden tras esta unidad monolítica del Partido Comunista, que uno lo entiende como un partido jerarquizado, disciplinado y no deliberante, que es más o menos la idea que nosotros tenemos del Partido Comunista. Leninista, señor. Y resulta que lo que se nos olvida es que el Partido Comunista estaba muerto y enterrado para cuando comenzó el milenio. El segundo milenio estaba muerto y enterrado al Partido Comunista. El Partido Comunista se farrió las federaciones de estudiantes que casi monopolizó durante los 90, tanto en los secundarios como en las universidades. Al haberse farreado esas posiciones, lo que hizo el Partido Comunista, se quedó sin poder renovar cuadros, y luego el Partido Comunista se dedicó a vender los muebles, se metió en el forro del Instituto Alejandro Lipschutz, con lo que ocurrió con el ARSI. La verdad es que el Partido Comunista no quedó nada. ¿Cuándo el Partido Comunista renace? Porque hay mucha mitología al respecto, meten el tema de la Gladys Marín indistintamente, porque claro, las personas que pareciera que tuvieron la suerte de morir en algún minuto, entonces ya no las pueden tocar. El cuento es que el Partido Comunista renació gracias a la Bachelet. Y la mayoría de los cuadros que hoy día tiene el Partido Socialista ingresaron cuando entrar al Partido Comunista significaba tener pega. Bueno, esa gente lo que quiere es tener pega, y lo que quiere es tener estabilidad laboral, económica dentro de una sociedad capitalista, y la verdad es que los otros asuntos son simplemente ruido o ideología. Y además existe un PC paltón, y lo digo especialmente con ese nombre porque la Iracy Hassel es una mercader destinada comercia con el agua, con valor agregado, que viene a ser la palta. Ella está vinculado al negocio que viene a ser un negocio prácticamente ilegal, casi como habláramos de los diamantes de sangre, que es la fruticultura agroindustrial. Bueno, el PC, y no es la única paltona dentro del PC. Entonces existe un PC Yupi, Bueno, los PC Yupi, que son jóvenes profesionales y muy ambiciosos, son los que levantaron a Daniel Jadwe. Y un PC que venía a ser el PC anterior a Bachelet, ese PC dejó que ellos cometieran el error de levantar a Jadwe y llevaran las banderas con Jadwe. Los dejaron cometer ese error, pero al mismo tiempo le frenaron el caballo. ¿Por qué? Porque dentro de la gente antigua del PC sabe de que existe un riesgo enorme de que el Partido Comunista crezca inorgánicamente y adquiera posiciones de poder institucional, porque eso, cada vez que ha sucedido en la historia del Partido Comunista, han terminado en Pisagua o han terminado recibiendo la peor parte de la violencia de Estado.
Entonces el Partido Comunista lo que ha preferido, al menos los viejos del Partido Comunista, es mantener posiciones estratégicas, tener un par de alfiles, un caballo por aquí, unos cuantos peones, pero el Partido Comunista antiguo ha querido ser un partido incidente, pero no ser un partido hegemónico. Y resulta que hubo un grupo de yuppies, que son los que levantaron a Jadwe, que querían justamente gobernar nuevamente. Y ahí está la Camila Vallejo, ahí está la Carol Cariola, ahí está Núñez, y ahí estaba Jadwe, que venía a ser el niño bonito que tenían ellos. Entonces ellos estaban obsesionados con la idea del poder, fracasaron, y ahora están con Boric, ellos son el soporte de Boric. Lo que está ocurriendo, la verdad es que existe un grupo dentro del Partido Comunista que es ideológica y doctrinariamente exactamente igual que el Frente Amplio. Por lo tanto, esta coalición que llamamos Apruebo Dignidad, la verdad es que está mucho más integrada de lo que se suele mirar desde afuera. Lo que pasa es que hay algunos viejos del Partido Comunista que están obviamente marginados y están fuera. No creo que esto quiebre el Partido Comunista, pero lo que sí me queda claro es de que ellos lo que desean, bajo todos los respectos, es ser gobierno, pase lo que pase. Y eso es un riesgo enorme. ¿Qué papel, y esto para Paul, ¿no? ¿Qué papel le asigna en este contexto bien preciso, bien no general, le asignas al Partido Comunista en el nuevo gobierno? ¿Qué es inminente en realidad? No, obviamente nosotros no tenemos nada arreglado acá, los conspiranoicos, por favor, abstenerse. Pero lo más probable es que el próximo gobierno sea el gobierno de Boric. Y en ese sentido el PC va a tener un papel muy importante. ¿Cómo ves eso, Paul? Sí, la verdad que no es un tema en que he estado trabajando últimamente, pero hay señales que te pueden dar algunas pistas. Hay un programa, ¿no? Hay un programa conjunto. Lo podemos ver, lo lanzaron hace un par de semanas, así como los programas que se habían lanzado en las primarias. Vemos que no había una refundación ni una revolución, sino que son programas reformistas, y se ha dicho que son reformistas como cualquier socialdemocracia europea, más o menos, ¿no? Hay una propuesta que es la que más ruido ha hecho, de subir los impuestos. Hay una preocupación por el medio ambiente, de controlar verdaderamente a todos los sectores contaminantes. Hay una importancia para todo lo que es un programa de igualdad de género, básicamente, pero no se tocan los recursos naturales. La verdad es que este gobierno no se va a meter. Sin embargo, podemos decir que ese otro canal, un poquito más profundo, estaría siendo trabajado por la Convención Constitucional, aunque no sabemos nada en qué va a terminar eso, ¿no? Pero por lo menos ese es un proceso que está avanzando en forma paralela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Es un proyecto proyecto de reformista. Mira, ayer estuvieron en la ENADE, reuniones con Sutil, ¿no? Fue a dar una prueba ahí en la ENADE de que la verdad que no va a pasar nada, no les va a pasar nada muy malo a ellos, ¿no? A los dueños de Chile. Como cuando Jadwe ha dicho de que si se desvía un poco del programa, yo voy a ser el primero en que voy a hacer la posición para que no se desvíe un centímetro del programa. Bueno, está muy bien que digan esas cosas, ¿no? Estamos en un proceso electoral donde se pueden hablar de asuntos. Ahora, lo que sí es más grave, ¿no? Es lo que está pasando ahora. Esta es una señal clara de la derecha en frente a la coalición. O sea, yo creo que a partir de marzo, si asume, yo diría a partir de diciembre, si es que hay una segunda vuelta, yo creo que se reproduce un esquema, o una estrategia no similar a la de Allende, ¿no? Una estrategia similar a la que está ocurriendo en Perú también, donde el hombre está totalmente aislado, ¿no? Y, bueno, ¿a qué se va a apuntar ahí? Va a ser
ir hacia una ruptura, ¿no?, de la coalición, a un arrinconamiento del gobierno, a un proceso de desestabilización económica, política, de llegar a los extremos. O sea, cuando hace unas semanas atrás el empresario Ibáñez dijo, ojalá que gane Boric porque ahí vamos a hacerle la vida imposible. O sea, es decir, estamos reproduciendo un guión que ya lo conocemos bastante bien. Ahora tenemos que ver un poco cuál es la postura de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no creo que esté muy tranquilo tampoco al tener una coalición con el Partido Comunista, como lo que es el Partido Comunista en términos globales, internacionales, con las alianzas que existen. Entonces, bueno, como se dijo por acá, o sea, el Partido Comunista claramente no tendría la Cancillería, obviamente, ¿no? Pero tampoco va a tener el Ministerio de Hacienda, tampoco va a tener, yo creo que algunos ministerios clave en cuanto a los efectos que pueda tener para las inversiones extranjeras y para todo lo que necesariamente va a tener que mantener en tranquilidad el próximo gobierno, mantener en estabilidad, en tranquilidad, porque este no es un gobierno, no será un gobierno revolucionario, sino que será un gobierno reformista. Bueno, pues estas palabras esclarecedoras en realidad y hasta el cierto punto de pronóstico, ¿no? Creo que hay una cuestión que tiene que ver con lo que ha hecho Paul, que está en relación con los programas, ¿no? Con los textos en los cuales se sustenta. Se agota, Patricio Guzmán, la alianza gubernamental simplemente con textos programáticos, o hay otros elementos que usted cree que pueden estar en juego aquí? Miren, la verdad es que desde hace mucho tiempo los programas tienen muy poca importancia respecto a las decisiones de gobierno reales. Los programas los lee muy poquita gente y eso lo saben los partidos, los técnicos que colaboran en prepararlos, y en algunos casos pretenden con algunos titulares rimbombantes llamar la atención y entusiasmar al activismo, a la militancia. En otros casos quieren tranquilizar al gran empresariado. Yo creo que lo más probable es que gane Boric como presidente. No hay ninguna seguridad, lo que hay es mucha incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que las encuestas en Chile no valen nada. Las encuestas las han usado tanto como herramienta de campaña política, con vías, con falsedad en la manera como se hacen las muestras y las preguntas, que finalmente, si uno mira las encuestas y después mira los resultados, a veces no tienen nada que ver. Basta recordar que las encuestas daban por ganadora Daniel Jadwe y a Lavín. Ahora bien, dicho eso, yo creo que sí importa lo que pasa en el Partido Comunista. El Partido Comunista es actualmente el único partido digno de tal nombre, a pesar de lo muy reducido que está en la tradición de la izquierda chilena. Es el único que conserva cierta capacidad de dirección y control de movimientos sociales y sobre todo en el movimiento sindical. Por tanto, su participación en un gobierno o en la oposición es muy importante. Y yo lo que vengo viendo desde hace tiempo son como dos almas en el Partido Comunista. Un alma que se mantiene en la izquierda reformista tradicional y un alma que es cada vez más social liberal, ni siquiera diría yo socialdemócrata. Y justamente esas chicas jóvenes, como la Vallejo, la otra diputada que tienen por la Cariola, no apoyaban a Jadwe, más allá de las muestras necesarias porque estaban en el partido que lo había proclamado. Era claro que ellas estaban por la candidatura del Frente Amplio. De hecho, les dicen dentro del partido que son las Frente Amplistas dentro del partido. El programa de Jadwe tampoco era un programa revolucionario.
no se acercaba siquiera al programa que llevó a Salvador Allende a la moneda. No hablaba de expropiaciones del gran capital, no hablaba de renacionalización, y así podríamos seguir. Y Boric, en realidad no se diferencia mucho su programa de cualquier programa de la concertación en un contexto de cierta radicalización de la sociedad, en un contexto marcado por la revuelta popular, el levantamiento social de octubre del 2019 en adelante. Y yo me temo que va a ser un gobierno que va a despertar muchas expectativas, pero que rápidamente la gente se va a defraudar. Porque además no estamos en condiciones de decir que, bueno, cualquier gobierno con algunas reformas de buen sentido, de buenas intenciones, va a salir bien. Nos estamos adentrando en una mayor crisis medioambiental, y Chile es uno de los países que va a ser más golpeado por ella. Estamos entrando nuevamente en una crisis económica y financiera. Chile tiene una economía muy abierta, muy poca capacidad de levantar barreras de autodefensa en emergencias. Y yo dudo que un gobierno que no toma decisiones serias de cómo enfrentar estos problemas le vaya a ir muy bien, de cualquier signo. O sea, no creo que se pueda enfrentar en serio el cambio climático, la crisis medioambiental que nos golpea y que ahora recién está empezando, sin tomar medidas de nacionalización y de planificación de la economía, sin fortalecer seriamente la seguridad social, de tal manera que podamos hacer la transición de un tipo de economía que es muy depredadora del medio ambiente a un tipo de economía basada en energías limpias, un tipo de economía que ponga el centro del desarrollo social más que en el crecimiento por el crecimiento, y eso no se va a poder hacer dentro del marco de un pensamiento social liberal. Yo creo que hay que decirlo claramente, se puede hacer solamente en el marco de un pensamiento socialista, entendiendo que el socialismo también tiene que ser resignificado para el siglo XXI. No vamos a reproducir los fracasos de Europa del Este o de la Unión Soviética. Pero no creo que ninguna de las fuerzas de izquierda importantes hoy día se estén orientando en Chile por ese lado, y no tengo ninguna ilusión al respecto. Bien. Hemos concluido el debate en lo general. Hoy estoy emulando la testera de la Cámara de Diputados, Sergio. Ya se imagina. Tenemos que pasar a la hora de incidentes, que en Mate del Rey se denomina la parte de las cartas amarillas, que es la participación del público en este programa. Antes de iniciarlo, tengo que volver a esa parte comercial, ¿no?, de este programa, que pedirle a quienes nos están viendo que le pongan like a este programa, el dedo para arriba, que lo compartan, que se suscriban al canal y que le hagan clic a la campanita para que tengan conocimiento cada vez que nosotros estamos subiendo un nuevo contenido a la red. Esto nos ayuda especialmente a seguir con este programa. Y aprovecho igualmente para saludar a AUCA, a Claudia Zapp, que hizo unos comentarios críticos respecto a lo que consideró una especie de apología de la violencia efectuada por este programa en la versión anterior, y también a Oliver Leclerc, quienes nos comentaron y también nos escribieron cosas. Pero hay algunas cartas que entiendo le llegan directamente a usted, don Sergio, en la casilla de correo física que tenemos en Santiago, ¿no? Así es, licenciado. Espero que me escuche bien ahora. No, se escucha con mucha dificultad y una calamina. A ver si se puede escuchar de nuevo. Esto de nuevo son los actos de sabotaje. ¿Aló? Se escucha horrible. No, ahora simplemente no se le escucha, don Sergio. Qué terrible esto, ¿no? Vamos a tener que despedir a los ingenieros encargados del sonido. Es que estamos... Ahí sí, ahí lo efecto. Es que nos vino un niño que está haciendo la práctica del Instituto de Alfredo Lamadrid y que no era de los mejores. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es, pues, don licenciado, como usted sabe,
Hay cartas que no incomodan. Hay cartas que son una invitación a conversar. Hay cartas que no contienen denuncia alguna. Esas son las cartas amarillas de Mate al Rey, una producción Sergio Risen. Muchas gracias, público. Muchas gracias, contertulios, por otro capítulo más de Mate al Rey. Y como ustedes saben, nosotros nos debemos a nuestra audiencia, a la gente que sigue semana tras semana los capítulos intrincados de Mate al Rey, y a la presentación de sus panelistas, quienes han ido desarrollando una especie de hinchada que semana tras semana envía cartas a nuestra casilla de correo, preguntando por las cosas más increíbles que se puedan imaginar. Pero nuestro papel acá es tratar de hacer un filtrado, porque si no estaríamos ocupando horas y horas leyendo cartas del público, y no lo podemos hacer, lo lamentamos. Especialmente un saludo a Ingrid Montesilla, que se mandó una carta de 4 páginas enteras alabando a Paul Balder. Y lamentablemente nosotros no estamos en condiciones de leer ese tipo de cartas, que además podrían ser incómodas para Paul. Pero haciendo un resumen del contenido de esa carta, de la parte que se puede hablar, Ingrid nos preguntaba, que quedó muy emocionada ella cuando Paul hace 2 capítulos atrás nos habló de cómo afectaba la inflación al sistema económico chileno, y quería que Paul le volviera a dar una vuelta a la economía, que si no, acaso nos puede explicar un poco cómo son los créditos, cómo son las tasas de interés y de qué forma afectan estos elementos al diario vivir del trabajador y el ciudadano chileno, Paul. No sé si podrías darnos esa respuesta. Esa respuesta exacta no, pero me llamó la atención, o sea, no solamente esta carta, sino también me llama la atención que el Clarín es un diario popular, es un diario político, que le gusta a la gente entrar ahí, discutir sobre cosas políticas, pero últimamente han habido algunos temas económicos y han tenido un nivel de lectura realmente sorprendente, tanto o más que algunos artículos políticos. Uno de ellos era el problema de abastecimiento, cuando se rompen las cadenas de producción y distribución, que estaba viralizado. Ahora, últimamente también había uno sobre la inflación también viralizado. Entonces, es un tema, la economía más práctica, no tanto, digamos, la planificación económica como habla Patricio, o los diseños o los programas económicos, sino la economía de cada día es algo que importa muchísimo, ¿no? a las personas. Entonces, bueno, un tema que preocupa muchísimo es la inflación, y yo creo que eso nos va a traer problemas en el corto plazo, ¿no? O sea, o si es que no lo hay ya. Por ejemplo, sobre la energía, ¿no? Los precios de la energía, principalmente los combustibles, que no es un asunto nacional, bien sabemos que es internacional, pero lo que es claro es que la inflación no es local, a pesar de que han intentado, y fue el mismo Banco Central y economistas del establishment que comenzaron a relacionar de forma directa los retiros de los fondos de pensiones con el mayor consumo y la mayor demanda que llevaba una inflación. Y digamos, le atribuyeron la inflación a los retiros, y cada vez se fue haciendo mayor la presión, hasta que la verdad, yo creo que en un país que lleva muchas décadas de cultura neoliberal, la verdad que, bueno, todo el mundo comenzó a atribuirle a los retiros el problema de la inflación, cuando no es así. Claramente no es así. Si tú ves los diarios internacionales, te das cuenta que el problema de la inflación es un problema global en este momento, y Estados Unidos tiene unas tasas de inflación ahora actualmente
tanto o mayores que la chilena, ¿no? O sea, eso, bueno, es un problema más o menos importante, pero esas cosas aquí no las están informando, no las están informando. ¿Por qué? Durante mucho tiempo se nos dijo en el periodismo internacional, acostumbra a decirlo, que todos estos proyectos socialistas, algunos le llaman, también agregan estos proyectos populistas, que incluso el término me parece extraño, pero y dicen que su principal problema es que acarrean una inflación y que al parecer serían un ejemplo totalmente contrario a lo que es una sociedad capitalista sana. Y lo que vemos al parecer en todos los días en el concierto internacional es que es Estados Unidos el que está encabezando el caballo de la inflación mundial. Entonces esto sería un nuevo acto de propaganda, dice usted, Paul. No, yo creo que el problema es que quisieron apuntar directamente, evitar el retiro de los fondos de pensiones. Eso claramente es. Y eso es un interés para mantener el status quo del sistema financiero, donde las AFP son las que les prestan a los bancos y a las otras empresas, y son las encargadas de mantenernos en estos problemas, con estas pensiones miserables. Algo que Patricio conoce muy bien y ha trabajado mucho sobre eso. Pero aquí iba yo, es que no necesariamente tampoco es Estados Unidos, sino hay un problema de falta de producción, que todavía no se llega a los niveles de producción de niveles de pre-pandemia. Entonces hay bajo stocks y bueno, y altísima demanda mundial, porque esto aquí la verdad que se dieron al poder de los IFES, se sacaron los fondos de retiro, la gente tuvo mayor liquidez para comprar cosas, pero eso también en los países europeos y eso también en Estados Unidos, que para mantener a las personas alimentadas se entregaron fondos públicos, ¿no? Entonces, mientras estaban las empresas cerradas y mientras China no podía, digamos, distribuir sus bienes, entonces ahí se formó un problema. Dentro de eso, y también hay otro problema interesante, que es la baja de mano de obra, ¿no? También. Y es un problema que no se ha hablado tanto y tiene que ver con muchas personas que empezaron con el teletrabajo, no quieren volver a sus puestos de trabajo. En Estados Unidos, y en el artículo hace poco, no hay, los niveles, digamos, de ocupación no han llegado a los niveles pre-pandemia, porque muchas personas se dieron cuenta de que podían vivir de una forma diferente y no perder la vida en trabajos que la verdad que no te contribuyen mucho a tu calidad de vida. Es decir, no quieren estar esclavizados con un salario. Eso ocurre en Chile y que aquí también los empresarios dijeron que hoy la gente no quiere trabajar por el IFE, pero en el fondo tiene que ver con un asunto también de calidad de vida y me parece muy bueno que esté ocurriendo eso, ¿no? Pero eso es un tema, es otro tema. Ok. Justamente, eso es para otro capítulo de Mate al Rey. Mauricio Hernández Figueroa. Lo seleccioné a Mauricio justamente a última hora, la verdad. Escuchando a Paul, hice una revisión acá de las cartas. Y bueno, Mauricio, justamente, yo no sé por qué se atraganta. Patricio, ¿usted conoce a Mauricio? ¿Hay algún...? No hay ningún problema personal. Okay. No quiero ponerlo en una situación incómoda, Patricio. Usted sabe que aquí yo estoy para hacer que los panelistas se sientan cómodos y con total libertad para hablar. Bueno, el don Mauricio nos pregunta justamente algo que estaba un poco tocando Paul, es ¿qué hay de ese efecto maléfico
del cual hablan los entendidos economistas con respecto al cuarto retiro en las pensiones. ¿Qué efecto tendría en la sociedad chilena y cómo podemos explicárselo eso a nuestros televidentes? Mira, hay que decir que toda esta discusión tiene mucho de demagógico. Lo primero es que las pensiones en Chile son muy malas, miserables en muchos casos. Para decirlo con un par de cifras, más de la mitad de la gente recibe pensiones menores, no iguales, menores a 150.000 pesos, y con eso pretenden que esa persona viva. Tratándose además de gente de la tercera, de la cuarta edad, que tiene muchos gastos porque su valencia necesita ayuda de tercero, y a veces remedios y bueno, gastos médicos. Bueno, pero eso por un lado. Es decir, sí, las pensiones van a caer, pero ya son tan malas que para el grueso de la gente, y esa es la parte que no dicen, es irrelevante. Porque sacar una pensión de 100.000 pesos, sacar una de 90.000, no cambia mucho las cosas. Porque en ambos casos, lo que van a tener que hacer esas personas, que generalmente pertenecen a los segmentos más pobres de la población, y por eso además se están quedando sin fondos probablemente, es recurrir al llamado pilar solidario, que entrega una pensión igualmente miserable, pero un poquito mejor que eso. Entonces, si se me entiende, si tú puedes acceder a una pensión de 200.000 pesos o de 180.000 pesos, recurriendo al pilar solidario, da igual que tu pensión sea de 100 o de 80. Por eso, la gente que retira sus fondos actúa con plena racionalidad económica. Lo otro, y eso no lo dicen como deben decirlo, explican que con los retiros la gente está pagando más por los intereses, está cayendo las pensiones. Y hay que decir que hay algo de razón en eso. Pero eso se explica por una maniobra que hicieron escondidos, que es que el Banco Central trianguló con la banca chilena pasarle el dinero que necesitaban a la AFP, o sea, préstamos puente. Y no sabemos exactamente con qué instrumentos financieros se respaldaron. Pero vista la caída de los fondos que se supone que eran menos riesgosos, como el Fondo E, que tiene títulos o instrumentos de renta fija, es decir, que no varían libremente como las acciones, significaría, y eso el Banco Central no lo ha transparentado, pero significaría que el Banco Central dio lo que nosotros solemos llamar instrumentos o bonos basura a cambio para respaldar estos préstamos, es decir, con intereses muy, muy malos. Lo que explica que luego la AFP, que tiene que haber contra la plata, haber comprado estos bonos con nuestros propios fondos, probablemente, nada de eso se ha transparentado, luego traspasan esto con peor rentabilidad a la gente. No sé si se me sigue. Todo eso el Banco Central debería transparentar cómo hizo bien la operación. Ni siquiera había transparentado que la hizo hasta que un diputado de derecha lo dijo. Pero Patricio, o sea, con respecto a la aclaración, usted dice que para que las AFP tuvieran el dinero para entregárselo a sus afiliados, el Banco Central les hizo préstamo con bonos con gran interés. ¿Eso es un bono basura? Ahora, a ciencia cierta, es que el Banco Central, a través de la banca, trianguló préstamos muy grandes a las AFP para que ellos tuvieran la liquidez para devolver dinero de los afiliados de acuerdo a la ley que se aprobaron para los 3 retiros. No sabemos con qué instrumentos lo hizo, cómo la AFP respaldaron que estaban recibiendo un préstamo, pero en paralelo vimos que cayeron de manera, yo diría, brutal o inesperada los fondos que tienen renta fija como su soporte. De los 5 fondos con que se manejan la AFP, el fondo A, el más riesgoso, porque es sobre todo acciones,
casi 100% acciones, que suben y bajan según la especulación bursátil, y el fondo E, que es para la gente que ya está cercana a retirarse o que tiene mucha aversión al riesgo, gana poco pero pierde poco. Esa era la lógica inicial, porque es de renta fija. La renta fija significa que yo tomo una deuda o compro una deuda y sé cuánto va a rendir ese papel. Está estipulado. No depende de la especulación bursátil. Sin embargo, si yo inyecto al fondo papeles con muy mala rentabilidad, lógicamente la rentabilidad del fondo va a caer de manera muy abrupta. Entonces, yo sospecho que por ahí hizo una maniobra el banco con la AFP que termina perjudicando a los pensionados y en general a toda la gente que tenía su dinero con una composición alta de fondos fijos. Pero sumamente claro. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Los 3 retiros no han sido poca cosa, son alrededor del 17% del PIB chileno. En realidad los retiros han sido más importantes para mantener la economía de este país que todo el IFE y todas las otras cosas que ha hecho el gobierno para responder a la pandemia. Lo que mantuvo de pie el consumo nacional fueron los retiros, los 3 retiros hasta ahora, retiros a los cuales el gobierno se ha opuesto empecinadamente y ha presionado, y los partidos de derecha también, pero ha sido tanta la presión popular que finalmente tuvieron que soltar 3 retiros. No sabemos qué va a pasar con el 4. Ustedes saben que el Senado lo rechazó, con el voto entre otros de la Carolina Goech de la Democracia Cristiana, pero ahora va a lo que se llama la comisión mixta, o sea, se va a tener que estudiar por el conjunto de las cámaras. Y seguramente van a llegar alguna arreglín, yo supongo que alguna nueva entrega va a salir. Está en un periodo electoral y tienen que hacer algunas concesiones. Eso por un lado, pero después está la cuestión de la inflación. Le echan toda la culpa de la inflación a los retiros. Y yo quiero ser claro, los retiros tienen influencia en la inflación, porque por lo mismo que digo, ha sido una parte importante, comparado con el PIB, el 17%, un poco más. Es muy importante. Pero no nos hablan del uso de las tarjetas de crédito, no nos hablan de los retiros fabulosos que han sacado los dueños de las empresas. Eso también introduce liquidez en el mercado. Y después está lo otro que ya mencionaba antes Paul. Hay un proceso inflacionario a nivel global que depende de varias cosas, pero uno de ellos es la producción increíble de moneda dólar por parte de los Estados Unidos. Como el dólar es la principal divisa, o sea que se usa para comprar y vender bienes y servicios en los mercados globales, una parte de la inflación creada por la extrema producción de dólares se transporta de Estados Unidos hacia el resto del mundo. O sea, Estados Unidos exporta inflación. Pero hay otra razón que Paul también mencionaba, lo que se ha dado en llamar la crisis de los containers, que en realidad tiene que ver con que las cadenas de distribución a nivel global están rotas, no han sido restablecidas bien. Entonces hay un problema de oferta. Y cuando hay un problema de que faltan bienes en un mercado, lo normal es que esos bienes suban de precio. Y eso vale desde exportación de recursos naturales hasta juguetes para Navidad. Vale para todo. Chile tiene además una economía extremadamente abierta al resto del mundo. Por tanto, estas cosas nos golpean inmediatamente. Si sube el petróleo, lógicamente sube todos los bienes, los servicios del país. Si suben, no sé, otras cosas que nosotros importamos de todo, porque básicamente la producción fabril en Chile se destruyó, eso repercute en nuestros precios. Incluso en cosas que producimos nosotros como alimentos, porque importamos gran parte de los fertilizantes, por ejemplo. Entonces es una cadena global que está reproduciendo la inflación en todas partes. Y países que antes tenían una inflación casi insignificante, ahora tienen inflación. No se puede echar la culpa de todo a los trabajadores
que necesitados retiran sus fondos. Y la gente no es tonta si sabe que va a repercutir en las pensiones. Pero muchos ya se dieron cuenta que sus pensiones igual van a ser tan miserables que da igual, porque van a depender de las ayudas que ya están legisladas del Estado. Bueno, no los entretengo más, me quedo ahí. Muy bien. Sumamente clara su explicación. Suma cum Patricio. laude. ¿Cómo dijo? Suma cum laude. Aprobó con distinción. Ah, ya. Es que usted de repente saca cada frase. No, eso es bien conocido, pero especialmente es conocido para los abogados. Cuando dan sus presentaciones finales, Sí. defienden Uy, su nombran tesis, al abogado y el unas bolas. sistema judicial. unas bolas rojas y unas bolas negras. Exactamente. Cuando Así una es. persona tenía todas las bolas de excelencia, eso era summa cum laude. Exactamente. Así es. Ajá. ¿Usted era más de bolas negras o rojas, licenciado? Yo era un hombre que pasaba de largo delante todo ese tipo de situaciones y trataba de enfrentarlas en otro terreno. ¿Ah? O sea, pasó raspando, está diciendo. Claro. En otras palabras. En En otras otras palabras. palabras, claro. Perfecto. Bueno, a veces a uno le llegan este tipo de preguntas que no sabe muy bien cómo hacerlas. Acá hay una pregunta de don Miguel Peñafijo y se refiere a ciertos problemas de salud mental de El uno de los señor panelistas. Peñafijo, perdón que interrumpa, Sergio, pero esto lo hemos conversado, en mi opinión, una pregunta que resulta infamante, y solo por ese concepto yo creo que nosotros no deberíamos sostenerla o verificarla en este programa, ¿no? O sea, Licenciado, pero la decisión la tomas tú finalmente, pero yo yo creo le respeto su opinión, pero creo que nosotros nos debemos al público. Y acá hay una pregunta que atañe a uno de los panelistas. Y bueno, hay que hacerla. No tengo nada más que decir. Estoy obligado, tenemos una obligación moral de hacer las preguntas que nos llegan. Y es para uno de los panelistas, en este caso es para Ariel. Pido mis disculpas, pero acá se nos pregunta si es verdad que una jueza de la República lo habría declarado a usted interdicto mentalmente, o en otras palabras, loco, que es lo que preguntan acá. Hay una fotografía de usted con esposado, como con la mirada perdida, como inclusive sonriendo de la situación que está viviendo y que todavía figura gráficamente como una situación de pérdida de la noción de la realidad que queremos que usted aclare, Ariel, porque nuestro público lo pide así. Mezcla rara de penúltimo Lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas Claro, en la que me lo piel, cortaron dos desde el medias suelas estudio. clavadas en los pies. Bueno, agradezco la pregunta, porque permite hacerse cargo de un asunto de suma importancia. La verdad es que yo me confieso como un heredero de la Ilustración, un tipo positivista, un tipo que se pasó de Popper a Feyerabend, pasando por Kuhn, y que en términos morales quizás estoy bastante cerca de Nietzsche que de otro pensador. Y uno de mis escritores y filósofos favoritos es Bertrand Russell, el viejo y porfiado Bertrand Russell. Desde esa óptica, la verdad es que enfrentarme a personas que lo único que han leído, y si es que han leído algo, es Foucault, y Foucault, que si algo escribió y que tuvo algún tipo de importancia, fue lo referente a la locura. Estoy hablando al ejército de progre, personas malnutridas en términos intelectuales y morales, personas que se han alimentado con puros doritos intelectuales, entre ellos quizás la única escarapela que tienen es a Michel Foucault. Y a mí me llama profundamente la atención que esas personas
que hayan solamente leído Foucault anden preocupados de que si alguien tiene algún trastorno mental o no lo tiene. Por mi formación clásica e intelectual, yo entiendo, y en eso no tiene nada que ver con Foucault, eso tiene que ver nada más que con mis conocimientos de historia, que hubo un grave error y una grave regresión en Occidente cuando el Occidente dejó de entender que los locos eran los portadores de determinados roles públicos, el delirio, el convocar a la persona delirante justamente para que abordase algunas cosas que se le escapaban y que eran imposibles y eran irresolubles dentro de la sociedad. La locura estaba plenamente integrado en el mundo antiguo, en el mundo clásico y en todos los sistemas sociales. En el único lugar donde se ha excluido y se ha hablado de locura y se ha hablado de trastornos mentales es en nuestra sociedad. Y por lo tanto me gusta que hayan personas que crean que me puedan insultar diciéndome tú eres loco. Y creo que aquí viene la parte más entretenida de todas, de que ese tipo de sujetos malnutridos intelectualmente, que se le han pasado a puro glutamato monosódico intelectual, a puros doritos, si es que han comido algo alguna vez en términos intelectuales, resulta y que andan generalmente apuntando a los demás por estar profiriendo fake news, porque también parte del glutamato monosódico es que no pueden hablar bien en castellano, entonces en vez que decir paparrucha, dicen fake news, ¿ya? Y resulta que les encanta andar revisando titulares de la prensa canalla, de la prensa del enemigo, y ponerlos como evidencia de algo. Resulta que corría el año 2014 y yo fui detenido luego de estar manejando un objeto de arte en estado de éxtasis. Ese fue el hecho. Es decir, yo estaba manejando una combi, la dirigí contra las vallas papales, esa combi portaba las cenizas de $500 millones de cenizas estudiantiles. Hubo un helicóptero de Chilevisión que siguió la fuga de esta combi porque yo no quería dar la imagen de derrota y ser detenido frente a las personas que nos estábamos manifestando ese 21 de mayo, y yo terminé siendo detenido en un costado de la Plaza de la Victoria por 30 motoristas de Carabineros. La cuestión es que yo me pasé una tarde y luego una noche muy entretenida en la comisaría de Valparaíso. Tengo que entendido que es la primera comisaría de Valparaíso, precisamente porque este tipo de hechos, aquellos que se han alimentado con doritos intelectuales y no han tenido la capacidad de explorar el mundo y no tienen los saberes tanto históricos como política que podríamos tener algunos, no entienden cuánto valoran dentro de la cárcel este tipo de manifestaciones artístico-culturales. Y por lo tanto yo en esa noche en prisión fui muy bien recibido por las personas que estaban ahí. No estamos hablando de personas que estaban detenidas por razones políticas, estoy hablando de delincuentes comunes de Valparaíso, que les encantó lo que había sucedido. De hecho, me desocuparon una cama para que yo durmiera esa noche, dormí muy bien, y encargaron sándwich. Yo comí muy bien durante esa estancia en la cárcel. Siempre voy a recordar al Chacha, al cual aprovecho de saludar desde acá, y que también está grabado de que yo exigí su libertad junto con la liberación de la combi cuando la prensa estaba apostada esperando lo que yo dijera. Bueno, en esa audiencia, el fiscal del Ministerio Público, cuando fui llevado a la justicia y estaba siendo, se me comunicó, primero se realizó el proceso de control de la detención, de control de la legalidad de la detención. Me asistió jurídicamente mi gran amigo, fallecido hace un par de años, Andrés Figueroa, al cual aprovecho de saludar y recordar por haber estado ahí, un eximio abogado penalista. Y me comunicaron los cargos, el Ministerio Público de desórdenes graves y de daños a la propiedad pública agravados. La verdad es que
eran 2 cargos bastante altos con penas de 5 años de cárcel efectiva en ese proceso de formalización. La verdad es que la jueza, una jueza facha, como son el 99% de las juezas, y que están acostumbradas a ocupar las audiencias para andar retando a los abogados como si los abogados fueran niños del párvulo, porque hay que decir las cosas como son, montó en cólera y obviamente completamente descompuesta por lo que acababa de relatar como hechos de la causa el fiscal del Ministerio Público. Ella no cabía en su asombro de la gesta heroica que yo había realizado, y obviamente, como todo martillo solamente mira clavo, lo que sucedió es que ella consideró que lo que yo había hecho solamente podía tratarse de algún hecho delirante y de locura. Pero resulta que si un juez dice eso, yo tendría que haber sido sobreseído temporalmente por un asunto muy sencillo, porque si estaba loco cuando realicé esos actos, se supone que no podía enfrentar un juicio, porque digamos, los locos no pueden responder frente a la justicia por sus actos realizados bajo locura. La cuestión es que mi abogado, Andrés Figueroa, protestó airadamente por lo que dijo la jueza y quería recurrir de queja. Fui yo el que lo contuve porque no quería que se perdiera el foco de la discusión, y el foco de la discusión era nuestra acción política. Y la verdad es que el hecho de entrar en un conato con una jueza que si alguien estaba descompuesto y era delirante, desde el canon, digamos, desde el canon que algunos quieren enfocar hoy día, era la jueza, no era yo. Yo estaba completamente tranquilo, mi abogado también. El hecho es que la situación no pasó a mayores. Mi abogado dejó presente su molestia por lo que la jueza había dicho, y de esa información se colgó la prensa, que asistió, habían 30 periodistas en esa audiencia, y lo único que pudieron reprochar, porque no podían contar absolutamente nada más del hecho político, como suele hacer la prensa canalla, relevaron esa situación, y eso está escrito, a mi juicio, de manera bastante correcta, pese a la parcialidad que tiene el Mercurio, pero el Mercurio de Santiago escribió los hechos tal cual ocurrieron. La jueza exclamó de que ese tipo de cosas solamente podían ser explicadas por la locura, pero la verdad es que los jueces de la República no tienen atribuciones de andar opinando respecto a las razones que podrían haber tenido, las razones últimas que podrían haber tenido los imputados, que además, de acuerdo a nuestro sistema procesal penal, son inocentes cuando están sentados ahí. Bueno, lo que sucedió, pasado el tiempo, ese juicio fue sobreseído definitivamente, y por lo tanto yo soy inocente de esos cargos. Incluso a mí me encanta decir esto, porque me gusta poner ese tema de Evangelis, ese tema de la Belle, ¿cómo se llama? Bueno, el público a lo mejor lo va a recordar, porque se da ese momento un tanto tonicamo con esto, porque en realidad todos esos hechos y todas esas imputaciones que a mí me hicieron fueron producto de su imaginación, porque para efectos legales esos hechos jamás ocurrieron. Es decir, ni siquiera está la situación de que yo sea inocente de ellos, sino que jamás ocurrió eso. Es decir, en términos legales yo fui sobreseído definitivamente, y por lo tanto ese tipo de cosas jamás sucedieron para lo que es la ley. Sin embargo, tuve que bancarme ese reclamo de parte de la prensa, que estaba muy molesta con nosotros, porque nosotros, cuando hicimos la obra Ad Augusta per Angusta, que expusimos en el GAM, no le dimos entrevista a ningún medio nacional, y eso fue decidido políticamente por quienes hicimos esa obra, me refiero al proyecto Combi. No darle nada a la prensa nacional, y obviamente la prensa estaba enardecida con nosotros porque tenían una noticia mundial y no podían cubrirla. Nuestra primera entrevista se la dimos al medio Vice, y luego hablamos con The Spiegel, y hablamos con el Washington Post, y hablamos con The Guardian. No le dijimos una palabra a la prensa chilena, y esa cuestión obviamente tenía alguna consecuencia, y cuando tuvieron su oportunidad dijeron que la jueza me había declarado loco para desquitarse, y eso es claramente una paparrucha, o para decirlo en el traductor progre abajo, en el progre traductor, dice fake news. Fake news, exactamente. O sea, usted no habría librado por loco, como decía esta gente. Bueno, si hubiese sido así, yo no habría estado 2 años peleando ese juicio. Ya. Y además,
frente a nosotros existían otros cargos porque no queríamos que se dibujara la situación. Nosotros acabábamos de quemar $500 millones en deuda estudiantil y, se podían tirar encima de nosotros por ley de seguridad interior del Estado. Ya había una investigación abierta en la Fiscalía. La verdad es que no era buena idea entrar en algún conato con la jueza respecto al maltrato que yo recibí en esa audiencia, pero como toda víctima tiene derecho a defenderse y a defender su honra, la verdad es que tengo todo el derecho a deshonrar a esa jueza y lo tengo a perpetuidad. Me lo gané por la injuria que yo recibí en esa audiencia. Perfecto. Aquí hay un representante de los abogados que pasa mucho tiempo. No me ves a tan alta investidura de la que carezco absolutamente. No, quiero hacer una observación, porque tiene que ver con todo aquello que se discute cuando se está discutiendo de locura. Tiene que ver con un problema político que se presenta siempre en las discusiones. La idea está de moralizar el conflicto, de sacarlo del espacio al que pertenece, que es el conflicto de intereses de clase, ¿no? Cuando se saca la lucha política del terreno de los intereses de clase, que es el terreno al cual pertenece, se le lleva a este terreno moral que precisamente el que está describiendo Ariel, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo de llamar a alguien loco? Es degradarlo moralmente, hacerlo inhábil, transformarlo en un animal despreciable y que está excluido en consecuencia del debate político. Eso es lo que se pretende cuando a alguien se le califica de loco, cuando se le califica de enfermo. Por eso es que a veces también por izquierda yo repudio a aquellos que tratan al propio Piñera de loco, porque eso es beneficiarlo con una cierta inimputabilidad y totalmente sacarlo del terreno político en el cual Piñera debe ser evaluado. Entonces, a mí me parece una reflexión muy interesante la de... No conocía estas anécdotas, digamos, sobre el proceso mismo de formalización. Creo adivinar cuál fue la jueza, porque fue una jueza quien participó en ese control de detención y formalización, me imagino. Y bueno, me parece que habla muy bien, bueno, no solo de nuestro compañero Ariel, sino también de la manera como funcionan estas instituciones. No habla bien, habla con claridad de qué es lo que encontramos o qué podemos esperar nosotros de los tribunales. Esa es mi observación. No se vaya, licenciado, hay una pregunta para usted. ¿A usted se le vio encaramado en escaleras en Valparaíso poniendo carteles, tirando panfletos, besando bebés? ¿Correcto? Sí. Porque no los besó por el asunto del COVID. Por el asunto del COVID, solamente se levanta. Ayudando a abuelitas a cruzar la calle y queremos saber en qué estado está su campaña. Ya la estaría cerrando. Esta campaña que golpeó al puerto. Y bueno, queremos un reporte. A ver, de manera telegráfica, la campaña electoral en general ha transcurrido bajo una cierta indiferencia, un cierto desdén de la mayoría de la población. Eso es algo objetivo. Y por más que nosotros sostengamos posiciones revolucionarias o no, hay en general una especie de malla invisible, ¿no?, que separa el proceso electoral de la vida social y de la vida política como ha venido transcurriendo. Eso es un dato objetivo y que yo creo que anticipa una baja participación. Lo primero es eso. Lo segundo, que esta campaña electoral ha sido muy interesante, porque probablemente una de las mayores recriminaciones que yo he recibido y que tiene que ver con el entorno político en el que yo he crecido, era para quién me presenté como candidato, que eso no tenía ningún sentido. Y eso es una argumentación que es bastante cómoda, en realidad, porque en general es normal que las personas sigan haciendo o no haciendo aquello que habitualmente han hecho de manera inveterada, digamos, ¿no? Y si yo nunca he participado en los procesos electorales, lo exigible es que no participe nunca más, ¿entendés? Bueno, acá el enfoque debe ser puesto en un sentido político mayor, y es que creo que la intervención del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora,
con la magnitud que tiene, con todas sus limitaciones, con sus contradicciones, con un montón de cosas que es necesario superar. Con todas esas limitaciones, creo que ha marcado un hito en el proceso electoral chileno. Un hito que no sé cómo va a ser registrado desde el punto de vista de la adhesión en votos. Nosotros esperamos que tener una buena adhesión, pero lo que a nosotros nos interesa al participar de este proceso electoral es desplegar la idea misma de la revolución. Cuando nosotros llamamos a votar por nuestros candidatos y por mi candidatura en Valparaíso, del resto de los candidatos de la lista, no estamos haciendo un llamado a vote por Perico o vote por María, ¿no? Estamos llamando a votar por la revolución, estamos llamando a votar para barrer con la institucionalidad, estamos llamando a conformar un frente, digamos, de trabajadores que no se agota el 21 de noviembre. Vale decir, esto tiene un hito demarcatorio, es cierto, nosotros estamos participando en elecciones, pegando carteles, como tú decías, difundiendo panfletos, hablando en las radios, ocupando los distintos espacios y foros que se han presentado, que tampoco son muchos, pero ocupando dichos espacios con la finalidad de sacar la campaña electoral de esta penosa infantilización a la que es sometida el electorado. Nuestro amigo Carlos Céspedes me hizo ese aporte, que es mi fetiche conceptual, que es la idea de que los parlamentarios y los presidentes tienen que hablar de sus propuestas, y esas propuestas siempre tienen que ser cosas absurdas, por ejemplo, como el tren bala Valparaíso-Santiago, y en función de eso debería medirse, ¿no? O estos motes absurdos de la regionalización, y una serie de cuestiones que sacan a la intervención política del terreno del poder, del problema de los grandes problemas políticos, generales, comunitarios, ¿no? De la nación en su conjunto, y lo llevan al terreno de lo doméstico. Cuando salen del terreno político y llegan al terreno doméstico, estamos hablando de una campaña que es una campaña circense, como la que presenciamos en general entre los grandes bloques que efectivamente se están disputando este resultado electoral. Quiero terminar diciendo... Licenciado, sí. Una pregunta, ¿cuál ha sido la recepción de los otros sectores de izquierda, del Partido Comunista, de los candidatos del Frente Amplio, Es bien cuando curioso. se cruzan en estos foros? Es bien curioso. Algunos de los que estamos acá lo experimentamos. Antiguamente los grupos de izquierda revolucionaria en todos los espacios éramos repudiados, inclusive físicamente, ¿no? Por las corrientes dominantes, especialmente por el PC. Yo la primera vez que vi a un trotskista en mi vida fue precisamente expulsado de una asamblea, señalándosele como un agente del imperialismo, ¿no? El legendario guatón Baltasar, ¿no? En una asamblea del Gimpert. A quien le mandamos un cariñoso saludo, Baltasar Miranda, ¿no? ¿Qué es lo que señalo respecto a eso? Es de que hay un cambio en ese sentido, y en general las corrientes de izquierda no debaten respecto de nuestras posiciones. No hay enfrentamiento respecto de los problemas políticos generales, y ellos han optado simplemente por no discutir, inclusive de adaptarse de alguna manera bastante oportunista, que me ha tocado en la intervención en más de algún foro, de adaptarse de una forma oportunista a planteamientos de cuestionamiento de lo que es el orden social. O sea, Yo eso lo vi. He escuchado candidatos del Frente Amplio hablando de clase dominante, hablando de... ¿no? Son cosas realmente sorprendentes. Pero eso es, yo creo que el rasgo más característico. Hay un vaciamiento político absoluto. La campaña es una campaña, ya utilicé la expresión, absolutamente infantil y cretina, ¿no? Se llama a votar por puros colores, se llama a votar por puras cosas que están supuestas, porque en realidad no pueden enunciarse explícitamente aquellas cuestiones que pareciera que es mejor someter al olvido. Cuáles son las verdaderas objetivos que tiene esta campaña, cuál es la estabilización del régimen. Y en ese sentido, nuestra campaña ha sido una campaña por la libertad de los presos políticos, contra el acuerdo por la paz, por cierto, y centrado en la idea de la reivindicación de un gobierno de trabajadores, ¿vale? Es decir, la idea de una revolución. En ese sentido, creo que ha sido una campaña interesante,
Creo que es un hito importante, en lo personal ha sido muy, muy satisfactoria y espero que contribuya a seguir avanzando políticamente en este enorme esfuerzo que estamos dando a distintos sectores por la conformación de un poderoso polo que haga oposición a aquel gobierno que emerja de las urnas en noviembre o en diciembre próximo. Perfecto, licenciado. Ahora habría que ser justo tenemos otro candidato acá en el panel, un hombre ya ducho en esto de las campañas electorales. Don Patricio Guzmán estaría... Buen candidato, está metiendo el dedo en la herida, Sergio. Y además lo tiene muteado. Él fue Claro. Yo no sabía eso, ¿no? No, claro, él no es candidato. No, pero yo lo puedo explicar en 2 palabras. Yo me inscribí como favor. candidato del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora, pero estoy entre los cientos de candidatos que el CERVEL impidió ser candidatos, argumentando una cosa medio absurda, que en Internet no se había cargado una página de un documento notarial con la firma del notario. Presentamos el documento, pero no lo aceptaron y no fui candidato, eso es todo. Hay que entender que los que creen que esto es un fair play simplemente están un poco equivocados, que hay lucha por el poder. Y actualmente el servicio electoral chileno lo dirige gente de la UDI, básicamente, que está cuestionado. Compañeros, estamos... O sea, usted compartiría, digamos, el mismo problema que tuvo el señor Ancalao, que fue impedido de... No me compare, no diga. Yo no intenté estafar a nadie, no presenté firmas falsas. No, yo trataba de establecer una cierta relación para que si le molestó, no intención. Sí, fue una eliminación puramente formal. Compañeros, estamos absolutamente pasados en los plazos en los tiempos del programa, así que yo invito a mis contertulios a despedirnos. Es el momento de ofrecer combos, de vender bicicletas, de pasar algún anuncio, de promover alguna situación especial. Por orden inicial, Pato, ¿alguna cosa que decir? ¿Alguna idea? Bueno, lo mío es muy corto, que aunque no hayamos pasado mucho del tiempo grabando, yo sé que ahora el don Sergio va a ejercer la censura, como es habitual en él, cortando los pedazos que no le gustan. Claro. Así que no va a quedar tan largo. Igual ha sido un placer participar en su programa. Muy bien. Paul. Bueno, aprovecho de despedirme. Ha sido un agrado compartir con ustedes. Espero que vayamos sumando audiencia. Cada vez me llegan mensajes de personas que están viendo. Esta semana me han llegado de 2 personas de España que la están viendo allí. Y creo que esta semana es bastante importante. Es una semana clave y yo no voy a llamar a votar, no voy a llamar a nada, ¿no? Pero creo que es una semana que pueden pasar cosas y creo que nuestro futuro está bastante incierto en este momento, lo que yo creo que es necesario y va a ser necesario. Nos vemos, ¿no? Bien. Muy bien, Paul. Ariel. Lo primero, pienso de que este programa no es un programa ni debería serlo para iniciados, sino que entiendo de que siempre estamos creciendo en público y también está llegando y abriéndose paso en otros lugares y por lo tanto es bueno también dejar algunas cosas claras para los que recién lo están viendo o recién lo están conociendo, así como los insultos que he recibido respecto a mi salud mental, respecto a personas que tienen a un candidato que tiene graves trastornos mentales y que eso es un hecho de la causa. Es decir, no es un asunto que estemos que pudiera ser opinable. Así como eso, yo también he recibido como insulto el hecho de ser trotskista. Me han insultado, me han dicho trosco. Y me gustaría aclarar 2 cosas. En primer lugar, no creo que ser trosco sea un insulto y en segundo lugar, aclarar que yo no soy trosco, para que no quepa ninguna duda respecto a eso. Ya, terminando, lo que ocurrió con el naranjazo y este enorme jugo que dio este limón llamado naranjazo, este nuevo naranjazo,
es importante señalar de que la acusación constitucional, el juicio político a Piñera va a ser este martes, y el llamado es, y ese llamado es para quien quiera escucharlo, es a rodear ese Congreso Nacional, porque la única manera de que eso salga bien es que las personas que estén adentro sientan terror, porque de otra manera no se hacen, ellos no van a mover, y ahí me doy una licencia, no van a mover la raja si es que si no están cagados de miedo. Esa es la única posibilidad que existe. En segundo lugar, lo que nos ha enseñado este problema digamos, este triste espectáculo, como dicen algunos, en que tiene distinta ida y venida, lo que ocurrió con el cuarto retiro, lo que ocurrió con la aprobación del estado de emergencia, es bastante decidor respecto a la senda que está siguiendo el Frente Amplista, el Frente Amplismo hegemónico en la Convención Constitucional, que se unió al colectivo socialista y son los que controlan la Convención Constitucional, en que ellos insisten en que nuestro sistema político sea un sistema parlamentarista. Eso es sumamente importante mencionarlo, porque si usted es alguno de los que dice no podemos estar gobernados por este grupo de payasos y con ese tipo de actitudes, sepa que si tenemos un sistema parlamentarista, eso va a ocurrir todos los días, va a ser un loop eterno de show de esa mala factura. Y en último lugar, respecto a lo que está ocurriendo con Nicaragua, la gente que yo denominé del PC, que está demasiado ansiosa por gobernar, está cometiendo un error que cometió el Partido Comunista en el año 1970, que es creer que cediéndole terreno al fascismo, por cederle terreno al fascismo, el fascismo va a ser neutralizado y no los va a atacar. Lo atacó mucho más fuerte que lo había atacado en otras oportunidades, justamente porque se dieron terreno. El gran von Clausewitz, el prusiano tratadista sobre la guerra, decía de que solamente existían dos criminales de guerra. Aquel que hacía una guerra cuando era completamente innecesario y aquel que no daba la guerra cuando era imposible no hacerlo. El Partido Comunista está en el segundo tipo de criminal de guerra, porque lo que están haciendo, claudicando respecto a las discusiones, no tiene que ver con Nicaragua, tiene que ver con la agenda imperialista estadounidense. El Partido Comunista está tratando de dar credenciales de gobernabilidad, credenciales de que ellos van a ser buenos con el fascismo, y la verdad es que están están cavando su propia tumba. Y el gran problema, y esto hay que decirlo, y va a quedar aquí anotado, va a quedar en acta, no solamente están cavando la tumba de ellos, porque no solamente van a ser ellos los que van a recibir el rigor del fascismo, sino que vamos a hacer todos nosotros. Por lo tanto, es un asunto de interés público y un asunto de interés particular de la izquierda el mencionar que este tipo de tonteras no se hacen, este tipo de gustitos no se hacen, porque la verdad es que no aplacaron el fascismo en 1970 con las famosas garantías constitucionales que le firmaron al fascismo, menos lo van a hacer ahora, van limpiándole las botas con los pies a los milicos, limpiándole las botas con los pies a los Juanes Sutiles y a los fascistas y asesinos que se juntaron en la ENADE. Bueno, me corresponde Esto va a quedar el título acá, ¿eh? Ni trosco ni loco, Ariel. Sí, y yo quiero hacer despedir el programa, agradecer a Patricio, a Paul, a Ariel, por cierto, a nuestro director, señalando, estoy citando un medio que a lo mejor Paul me corregirá, no sé si fue Clarín o fue el Puro Chile, cuando decía junten miedo, ¿no? Puede ser Clarín, ¿no? Un titular que se refiere precisamente a la derecha en el momento de la elección de Allende. Yo creo que desde Mata el Rey yo me permito señalar eso, junten miedo, y por cierto, la manera de enfrentar y de conjurar la amenaza fascista, que es más bien en este momento una mera farsa, en ningún caso va a ser subordinándose a la burguesía liberal, ni recorriendo a los tribunales, ni aplaudiendo a algún candidato de última hora. La única manera de enfrentar a esa amenaza fascista es mediante la organización
popular, mediante la organización de los trabajadores, mediante el enfrentamiento físico a la barbarie fascista. Ellos no los vamos a socar con argumentos, sino que los vamos a combatir como deben ser combatidos todos los enemigos de clase. Eso quería hacer como esa observación porque me parece muy pertinente sobre todo con la última intervención de Ariel y también para ir sacando el antifascismo del terreno del pacifismo, ¿no? Nos vemos en una próxima entrega. No se olviden de suscribirse al canal, de comentar este programa, de compartirlo con los amigos y bueno, nos vemos entonces. Chao. Manito arriba. Adiós. Manito arriba.